el año 1888 trae algo similar. ¿Quién recuerda o piensa en algo cuando escucha el año 1888? Sabe que es una fecha importante que tiene que ver con la iglesia. 1888, ¿alguien le recuerda algo? Fue una fecha muy importante para la iglesia adventista. En 1888, en el Congreso General de Minneapolis, se estuvo tomando un voto para ver si la iglesia aceptaba o no algo que cada uno de nosotros acepta hoy en día como normal. Pero en aquel momento hubo una crisis muy grande en la iglesia porque no querían aceptar esto, y es algo llamado la justificación por la fe. ¿Cuánto hemos escuchado de la justificación por la fe? Parece que es algo muy normal y básico hoy en la creencia de cristianos. Sin embargo, en el 1888 hubo una crisis muy grande en la iglesia porque la iglesia no aceptaba la justificación por la fe. Y en el Congreso General de Minneapolis se tomó un voto para aceptarlo como parte de nuestras creencias. Desde 1888 en adelante, la iglesia adventista adoptó que la justificación por la fe es parte de nuestras creencias. ¿Cuánto creemos eso? ¿Cuánto aceptamos eso? Déjenme decirle, familia, en aquel momento, aunque hubo una crisis muy grande, cuando la iglesia aceptó y adoptó la creencia de la justificación por la fe, eso creó un boom en la iglesia. Hubo un reavivamiento tan grande que las iglesias despertaron, la gente despertó a la verdad de la justificación en Cristo Jesús, y la gente aceptó a Cristo Jesús como un salvador personal. Amén. Entiendo que comprender perfectamente lo que debe ser la justificación por la fe es principal y primordial en la creencia de cristianos y a nosotros como iglesia. Lo que ocurre es que entiendo que para el tiempo del fin también ocurrirá una crisis con la justificación por la fe, pero no es por la aceptación, sino por la falta de comprensión de lo que es la justificación por la fe. ¿Creemos que la justificación por la fe es básico para nuestra creencia, sí o no? Vamos en esta mañana a hablar un poquito acerca de lo que es la justificación por la palabra de Dios. ¿Te parece bien si tenemos una oración para que Dios nos perdone? Querido Padre que está en los cielos, te agradecemos una vez más por tu amor y misericordia, y gracias, Padre, por habernos traído a tu casa. Al abrir tu palabra te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu entre en cada corazón que te Señor. Que tú perdones nuestros pecados, Señor. Nos abres el corazón. Transforme nuestra vida y podamos salir hoy edificados por el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23 es un versículo muy conocido. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pregunto, ¿cuántos hemos pecado aquí? Por lo tanto, lo que merecemos o debemos recibir por nuestro pecado es ¿qué? La muerte. Pero dice el versículo también al final que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna en quién. ¿Es esta la base de la justificación por la fe? Sí, porque yo he pecado, yo merezco ¿qué? La muerte. Sin embargo, la palabra de Dios me dice que es un regalo de Dios. ¿Y cuántos les gusta recibir regalos? ¿Cuántos quieren recibir regalos? El regalo de Dios, algo que no merecemos porque es por gracia, es la vida eterna a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Es la base de lo que es la justificación por la fe, para que podamos entender lo que es la justificación por la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois ¿qué? Pregunta, ¿qué es gracia? ¿Qué dijo, pastor? Un don inmerecido de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esa definición? Una gracia es algo que recibimos de gracia, es algo que recibimos porque aun cuando no lo merecemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice la palabra de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se quede. Ninguno de nosotros puede llegar al cielo y decir, yo llegué aquí por mis propios méritos. Ninguno.
Ninguno puede llegar al cielo y decir, yo llegué aquí porque me lo merezco. Ninguno de nosotros. Ninguno puede llegar al cielo y decir, yo estoy aquí porque soy bueno y me lo gané. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nadie. Porque es un regalo de Dios, es por gracia, es inmerecido, es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Alabado sea el nombre de Dios. Si tú y yo llegamos al cielo, la gloria y la honra siempre va a ser ¿para quién? Para Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Así que hay un acto de fe. En el libro de Juan, capítulo 1, Juan identificó a Jesús como este es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado. Por lo tanto, podemos llegar al cielo solamente por la gracia en quién, ¿de quién? De Cristo Jesús, y por la fe en quién, en Cristo Jesús. Ahora, Juan 3:16 dice lo siguiente. ¿Cuántos sabemos lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dios te ama, sí o no? Sí. ¿Nos ama, sí o no? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a quién? A su Hijo unigénito para que ¿quién? Todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Ahora, el versículo 17 a mí me gusta casi tanto como el 16. Están compitiendo ahí. Y no es un versículo al que se le da mucho énfasis. Todo el mundo se sabe Juan 3:16. Pocas veces lo conocemos lo que dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para qué. ¿Quiere Dios que el mundo se salve, sí o no? Sí. ¿Quiere Dios que tú llegues al cielo, sí o no? Sí. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Jesús vino, pero no vino a condenar, vino a ¿qué? A salvar. Ahora quiero dejar algo claro. Si estamos estudiando la lección de este trimestre, específicamente la lección de esta semana y la próxima semana, tenemos que entender que aunque Jesús no vino a juzgar, sino que vino a ¿qué? A salvar, Jesús hoy está llevando a cabo un juicio. ¿Estamos claros en eso? Pero cuando Jesús vino no a condenar, sino a ¿qué? A salvar, demostrando en su vida y en sus actos cuánto nos ama a ti y a mí. Amén. Ahora pregunto, ¿hay una condición para que eso se cumpla en ti y en mí? ¿Hay una condición en esos versículos para que se cumpla el amor de Dios en ti y en mí, sí o no? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que ¿qué? ¿Hay una condición, sí o no? Sí. ¿Necesitamos creer? Sí. Díganme otra palabra para creer. Confiar. Aceptar. ¿Quién dio fe? ¿Creer es fe, sí o no? Sí. ¿Necesitamos tener fe para ser salvos en Cristo Jesús, sí o no? Sí. ¿Es eso justificación por la fe, sí o no? Sí. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Sí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y escuchen esto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabado sea el nombre de Dios. Él no conoció pecado y por lo tanto lo hizo pecado por ti y por mí, para que tú y yo, que no éramos justos, fuéramos vistos como justos ante Dios. ¿Cuánto damos gloria por eso? ¿Es eso la justificación por la fe, sí o no? Ahora, hasta ahí todos estamos de acuerdo con que es justificación por la fe. Pero tengo que compartir con ustedes 3 citas que para mí fueron impactantes. Fueron 3 citas que me chocaron mucho y que me hicieron pensar mucho acerca de cuánto realmente yo conozco de la justificación por la fe. Dice el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 421, párrafo 2. No hay 1 en 100. ¿Cuánto dije? 1 en 100. No existe 1 en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre el tema de la justificación, que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Es impactante pensar que no hay 1 en 100 que comprenda verdaderamente lo que es la justificación por la fe. Ahora, escuchen la segunda cita. Se encuentra en la matutina Exaltar a Jesús, el 22 de mayo, párrafo 1, dice lo siguiente: el enemigo de Dios y del hombre no quiere
que esta verdad sea presentada claramente. Esto a mí me llama mucho la atención. Satanás no quiere que tú y yo comprendamos claramente lo que es la justificación por la fe. Ahora le pregunto, si usted sabe que su enemigo no quiere que usted conozca una información, ¿usted le va a llamar la atención eso, sí o no? ¿Va a levantar una bandera? ¿Qué va a pensar usted? Ahora yo quiero saber qué es eso. ¿Saben por qué él no quiere que usted sepa acerca de la justificación por la fe? Y esto fue lo que a mí me impactó muchísimo. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente. No es solamente que no quiere que lo sepamos, es que no quiere que se presente, que se enseñe. ¿Por qué? Porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ella. ¡Wow! Ahora voy a hacer una pregunta. Quiero que usted sea honesto conmigo. ¿Hay alguien aquí que desea pedirle a Dios que Satanás pierda su poder sobre usted? Amén. Así sea. Amén. Voy a hacer otra pregunta para meditar. ¿Hay alguien aquí que reconoce que todavía Satanás tiene poder sobre usted? Necesitamos conocer la justificación por la fe, ¿sí o no? Ya mismo les voy a decir por qué es tan importante o por qué Satanás no quiere que tú y yo comprendamos. Tercera cita. Mensajes directos. Tomo 1, página 442. Hay condiciones para que recibamos la justificación, la santificación y la justicia de Cristo. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola persona, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. ¿Hay o no hay condiciones para ser justificación? El término justificación por la fe puede hacernos pensar que es incongruente o que es contradictorio hablar acerca de condiciones para ser justificado. Si soy justificado por fe, no debe haber condiciones. Eso es lo que a veces nos ponemos en la mente. Sin embargo, la cita me está diciendo que sí, hay condiciones para recibir la justificación por la fe. Pregunta, ¿necesito creer en la sangre de Cristo Jesús redentora para yo ser justificado, sí o no? ¿Necesito creer en la sangre de Cristo Jesús para yo poder entrar al cielo, sí o no? Ahora voy a hacer una pregunta. Si yo soy una buena persona, hago las cosas correctamente, me porto bien con el prójimo, no engaño, no robo, soy un buen ciudadano, buen vecino, buen padre, buen miembro de familia, soy tremendo ser humano, pero no creo en Cristo Jesús. Pregunta, voy a hacer saber. Si no acepto la sangre de Cristo Jesús, ¿voy a hacer salvo, sí o no? No. Pero voy a hacer otra pregunta. Si yo creo en la sangre redentora de Cristo Jesús, pero soy un mal vecino, soy un mal esposo, maltrato a mi esposa, maltrato a mis hijos, no soy honesto, pero creo en que Cristo me salvó, ¿voy a ser salvo? No. Entonces hay condiciones. Hay condiciones. Yo quiero compartir con ustedes hoy 4 condiciones bíblicas para ser justificado en Cristo Jesús. ¿Les parece bien? Vamos a ver en la Biblia lo que nos dice acerca de cuáles condiciones hay para nosotros ser justificados en Cristo Jesús. Vamos a tener una oración ahora más. Querido Padre que está en los cielos en este momento, vamos a entrar en este tema. Te rogamos, Padre, que tú tomes control de todo lo que aquí se dice. Que tu Santo Espíritu descienda, Padre. Que pongas tus palabras en mi boca y no permitas que diga nada o haga algo que no sea aprobado por el cielo. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos 6:23, lo leí bonito. La paga del pecado es que en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Romanos 6:23 dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Pregunta, ¿de qué muerte me está hablando Romanos 6:23? Es la muerte causada quizás por la enfermedad o por un accidente o porque ya llega un tiempo tan
Ya estoy tan viejito que ya no puedo y que por causas naturales. ¿Esa muerte a la que me está hablando Romanos 6:23? ¿De qué muerte me está hablando? Vamos a ver dónde dice eso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en ¿qué? La primera. Pregunta, si la palabra de Dios me dice en la primera resurrección, ¿qué podemos inferir ahí rápido? Si es la primera, por lo menos debe haber ¿cuántas? Mínimo debe haber una segunda resurrección. ¿Amén? Ahora miren lo que dice. Si hay una primera resurrección y una segunda resurrección, miren lo que sigue diciendo el versículo. La segunda muerte no tiene que. Por lo tanto, si hay una segunda muerte, por lo tanto había una ¿qué? Una primera muerte. ¿Qué es la primera muerte? La primera muerte es la muerte ¿qué? Física. Pero la segunda muerte es lo que la hermana mencionó allí, que era la muerte eterna. Es el final, ya cuando después del milenio se destruye todo finalmente. Ya no hay más vestigos, Satanás, los demonios y todo aquello que no se estaba escrito en Jesús son destruidos en el lago de fuego y azufre. Esa es la muerte ¿qué? Eterna. De esa muerte fue que nos salvó Cristo Jesús. Amén. Cuando Juan 3:16 dice que Cristo murió por ti y por mí, de esa muerte que está hablando. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, de esa muerte que nos está hablando. Amén. ¿De qué muerte nos salvó Cristo Jesús? De la muerte eterna. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? ¿Cuánto aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús para que entonces yo pueda ser justificado? La primera condición para yo ser justificado es aceptar la sustitución de Cristo en la cruz y por mí, para que la muerte que Él sufrió tú y yo no la tengamos que sufrir. Amén. Aceptar el sacrificio de Cristo Jesús como una sustitución a la paga por mi pecado. ¿Cuánto aceptamos eso? En el libro de Isaías, para que podamos entender cuán personal es esto, Isaías capítulo 53, acompáñenme al libro de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 4 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: ciertamente llevó en qué? Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora versículo 5. Mas él herido fue por nuestras ¿qué? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús no simplemente nos perdonó, cargó en él el pecado nuestro, cargó en él la paga del pecado. Él sufrió por lo que tú y yo hicimos. ¿Cuántos estamos agradecidos por eso? Miren, familia, yo no sé si yo lo he dicho aquí en otras ocasiones. Si hay algo que a mí me molesta y me descontrola, es que a mí me culpen por algo que yo no hice. ¿Alguien también siente lo mismo que yo? Yo doy gloria a Dios porque Cristo nos enseñó. Porque por amor, Él no solamente aceptó la responsabilidad de mi pecado, sino que cargó con la paga de mi pecado. Yo doy gloria a Dios por eso. Versículo 11, miren lo que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Yo doy gloria a Dios por eso. Es la primera condición para ser justificado por la fe: aceptar la muerte de Cristo Jesús como que nos sustituye a nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. Yo digo Dios por eso. Y esa es la primera condición. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esa condición? Hasta ahí casi todos nosotros entendemos que eso es la justificación por la fe. Ahora hay otras cosas más que la palabra de Dios me dice. ¿Cuál sería la segunda condición? Quiero que me acompañen al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar ¿cuánto? Todos
nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Ahora, pregunta familia, ¿hay una condición para ser perdonados en ese versículo, sí o no? Sí, la confesión. ¿La qué? ¿Qué es confesión? ¿Qué es confesar? Confesar es reconocer lo que uno hizo. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Reconocer que uno hizo algo incorrecto, reconocer que uno hizo algo mal. La confesión es aceptar que uno es culpable de algo que uno hizo. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Ahora pregunta, familia, ¿hasta qué extremo debemos confesarle las cosas a Dios? ¿Cómo yo debo confesarlo? Todo. ¿Pero qué es todo? Todo. Pregunta. Vamos a ser honestos. Esta es una confesión real. Señor, confieso que soy un pecador. Perdona mis pecados. Ya haber humillación. Voy por ahí también. ¿Es eso una confesión? Esta es una oración personal, mía, privada con Dios. Señor, confieso que soy un pecador, perdona mis pecados. Es parte, estoy empezando. Cuando nosotros vayamos a confesarle nuestro pecado al Señor, necesitamos confesarlo con nombre y apellido. Ser claros. Yo no puedo decir, Señor, confiesa mis pecados, perdona mis pecados, soy un pecador en nombre de Cristo Jesús, sáquenme, porque eso es muy genérico. Jesús dice, entonces, ¿qué pecado tú quieres que yo te perdone? ¿Cuál es el pecado que tú quieres que yo te perdone? ¿Saben por qué no somos específicos? Ya me voy a hablar más detallado de eso. Pero cuando somos específicos, estamos diciendo al Señor, yo sé que esto específicamente lo estoy haciendo mal. Cuando yo confieso mi pecado, yo tengo que estar claro, Señor, perdóname porque hoy maltraté a mi esposa. Señor, perdóname porque yo maltraté hoy a mi esposo, a mis hijos. Señor, perdóname porque yo engañé, yo no fui honesto a la hora de sacar unos chavos. Señor, perdóname porque mis ojos están viendo cosas que no debo estar viendo. Estoy adicto a la pornografía. Señor, perdóname porque hoy yo coqueteé con esta persona cuando cuando mi fidelidad debe ser hacia mi pareja, hacia mi esposo, hacia mi esposa. Señor, perdóname porque hice esto específicamente. Eso es una confesión. Pero cuando lo dejamos genérico, es como que no estamos quizás ni muy seguros, o quizás no estamos muy arrepentidos de lo que hicimos. La confesión es necesaria para ser perdonado, ¿sí o no? Sí. Si yo dije, esto pasa mucho del hombre hacia la mujer. La mujer, el hombre sabe cuando la mujer, uno le hizo algo y está enamorada. No lo sabe, ¿verdad que no lo sabe? No lo sabe. Y si uno se acerca a una mujer y dice, perdóname, y ella dice las palabras mágicas, ¿por qué te tengo que perdonar? Lo que uno espera es que le diga específicamente por esto, no sé, dime por qué te tengo que pedir perdón. Ahí tenemos un problema. Si tú no sabes por qué me estás pidiendo perdón, ¿por qué me pides perdón? ¿Por qué específicamente? Familia, ¿sabe que la palabra de Dios nos dice que si nosotros le pedimos al Señor que nos recuerde los pecados que hemos cometido, no lo va a recordar? Sí. ¿Se nos puede olvidar si hemos ofendido a Dios en algo así? Sí. ¿Le podemos pedir a Dios que nos recuerde eso? Sí. ¿Por qué el Espíritu Santo nos recuerda? Porque necesitamos ¿qué? Pedir perdón. Y pedir perdón a Dios por esas cosas específicas. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Es importante la confesión, es necesaria la confesión. Ahora, va más allá. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Qué palabra digo ahí? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Necesitamos arrepentirnos para ser perdonados, sí o no? Sí. La confesión es el reconocimiento de que hice algo mal.
Pero el próximo paso es que el arrepentimiento. Ahora pregunta, ¿qué es arrepentimiento? Tristeza por algo que hice mal. Oh, me dijeron aquí algo importante. Pero me dijeron dos cosas. Dijeron dolor. Pues ya no es tristeza, ya va allá, va, dice que dolor por algo que hice mal. Y alguien comenzó a decir algo, dejar. ¿Quién dijo dejar? El arrepentimiento no solamente conlleva el reconocer lo que yo hice mal, sino también abandonar la conducta errónea y lo que estoy haciendo. Pregunta, ¿han escuchado alguna vez, o quizás lo ha dicho, yo sé que estuvo mal, pero no me arrepiento? ¿Lo han escuchado? Sí, lo he escuchado. ¿Qué significa eso? Yo lo hice, reconozco que lo hice, reconozco que estuvo mal, pero si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿lo qué? Lo vuelvo a hacer. ¿Es eso arrepentimiento? No. El arrepentimiento requiere que yo no solamente me sienta mal, sino que me duela lo que yo he hecho. Porque ese dolor me va a llevar a mí a qué? A no querer volver a hacer. ¿Cuántos aquí cocinan? ¿Cuántos se han quemado cocinando? Ok, piensen por un momento que yo esté cocinando. Si usted está cocinando, yo no sé si te ha pasado esto, pone la mano en una hornilla o algo y siente que está caliente, ¿qué es lo que usted hace? La saca rápido, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque está aquí. Ahora, el arrepentirnos y seguir haciéndolo es como que ponen la mano en la hornilla y dice, wow, esto está caliente. Esto está bien caliente y yo debería sacar la mano de aquí. Me duele, me arde, pero eso es arrepentimiento. Si te duele, ¿qué es lo que vas a hacer? La vas a quitar. Cuando a mí me duela verdaderamente el pecado, y el pecado, cuando yo reconozco que mi conducta en mi pecado fue lo que llevó a Cristo Jesús a la cruz, eso me va a doler. Pero yo creo que el problema es que nosotros no hemos entendido claramente lo que significa el sacrificio de Cristo Jesús. Lo que Él hizo, hasta dónde Él llegó, de dar su vida para que yo pueda tener vida eterna. Y cuando yo reconozco que mi pecado fue lo que llevó a Cristo Jesús a la cruz y sufrió lo que sufrió sin merecerlo, familia, yo voy a hacer lo posible, lo que esté en mis manos, por no volver a hacer la conducta que llevó a Cristo a la cruz de Calvario. Yo no sé si usted piensa igual que yo. Yo lo compartí con ustedes en una cita. Se encuentra en el camino a Cristo. Página 38, párrafo 1. Los que no se han humillado, ¿qué palabra utilizó ella? Humillado. Pregunta, ¿el arrepentimiento es un acto de humillación, sí o no? Porque reconocer que uno hizo algo mal y reconocer que necesita cambiar esa conducta es un acto de humillación. Ahora pregunta, ¿es natural en el ser humano humillarse? No. ¿Saben que esa conducta solamente la puede poner nosotros el Espíritu Santo? Por eso es que lo que leímos ahorita de Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice el versículo: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don de quién. ¿Puede el Espíritu Santo entrar a tu vida, sí o no? ¿Puede el Espíritu Santo darte arrepentimiento, sí o no? ¿Puede el Espíritu Santo transformar tu vida, sí o no? Dice la sierva del Señor, Camino a Cristo, página 38, los que no se han humillado de corazón delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, nunca hemos encontrado la paz con Dios.
Necesitamos humillarnos para recibir y tener paz con Dios, ¿sí o no? Sí. Es importante no solamente la confesión, sino la confesión, el arrepentimiento y creer que Dios es justo para perdonar. Amén. Dice el libro de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillaren, pregunta, ¿a quién le está hablando Dios aquí? Le está hablando Dios aquí a la gente que no cree en Él. Le está hablando a quién? Al pueblo. Si se humillaren, ¿y qué? Ahora pregunta, ¿no me dice ese versículo ahí que al pueblo le hace falta humillación? ¿No me está hablando Dios diciendo a este pueblo le hace falta que se humille? ¿Le hace falta a la iglesia la humillación, sí o no? Humillarse ante Dios, sí o no. Sí, es importante que reconozcamos nuestra condición y vayamos humillados a Cristo Jesús. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿hay condiciones ahí, sí o no? Sí. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es solamente confesar, no es solamente humillarnos, es también que convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Ya entienden por qué Satanás no quiere que tú y yo comprendamos la justificación por la fe? Porque si continuamos viviendo como estamos viviendo, no vamos a ser justificados. Si entendemos que por fe, yo creo en Él y ya eso es lo importante, yo no tengo que cambiar. Si seguimos viviendo en esa mentalidad, familia, no vamos a ser justificados. Necesitamos reconocer nuestra condición y necesitamos, por la ayuda del Espíritu Santo, convertirnos de nuestros malos caminos. Y aquí Dios le está hablando a su pueblo. Mensaje selecto, tomo 1, página 460. ¿Quién desea llegar al verdadero arrepentimiento? ¿Quién quiere llegar al verdadero arrepentimiento? Miren lo que dice. ¿Qué debe hacer? Debe ir a Jesús tal como es, sin demora. ¿Cuánto damos gloria al Señor? No hay nada que te detenga para ir a Cristo Jesús. Yo no sé qué tú estás viviendo, yo no sé qué tú estás haciendo, yo no sé qué estilo de vida tú tienes, pero yo quiero que tú entiendas algo. Si tú vas a Cristo Jesús, Él te va a abrir los pasos y te va a recibir. No importa cómo tú estés. Jesús dijo que al que Él fuera, no le echa fuera. Vamos a nombre de Dios. Si tú quieres disfrutar del verdadero arrepentimiento para ser justificado, tienes que ir a Cristo Jesús tal como eres. Amén. Amén. No demores. Ahora, escucha lo que sigue diciendo. Debe creer que la palabra de Cristo es verdadera y, creyendo en la promesa, pedir para que reciba. Cuando un sincero deseo mueve a los hombres a orar, no orarán en vano. Por todo el mundo por eso. El Señor cumplirá su palabra y dará el Espíritu Santo para inducir al arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren, el pecador orará, velará y se apartará de sus pecados, haciendo manifiesta su sinceridad por el vigor de su esfuerzo para obedecer los mandamientos de Dios. Se declarará del lado de Cristo en esta controversia y renunciará a todos los hábitos y compañías que tiendan a desviar de Dios al corazón. Familia, la obra no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Yo no puedo decir yo soy justificado y seguir viviendo en el pecado. Yo no puedo decir yo voy a ser justificado por Cristo Jesús y seguir en rebeldía. Yo no puedo decir Cristo me ama y ya me perdonó y seguir haciendo mi voluntad sobre la voluntad de Dios. Primer paso, ¿cuál era? Necesitamos que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús que nos sustituye. Amén. Número 2, confesar y arrepentirnos por los pecados y creer en que Dios nos perdona. Amén. Tercera condición, un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo.
Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, lo tenemos. Había un hombre de los fariseos. ¿Qué era él? ¿Pero qué era él? Fariseo. Pregunta, ¿qué es un fariseo? ¿O quiénes eran los fariseos? ¿Eran qué? Líderes religiosos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Gente que estudiaba la ley de Dios, ¿sí o no? Hacían que se cumpliera la ley de Dios, ¿sí o no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Un principal entre los judíos. ¿Por qué la palabra de Dios me dice que era principal entre los judíos? No era una persona cualquiera, ¿era qué? Un líder. Era un líder. Este vino a Jesús de noche y le dijo a David: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Una pregunta, ¿cuántos quieren ver el reino de Dios? Amén. Ok, Jesús le dice a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesante que lo que dice Jesús tiene alguna relación con lo que Nicodemo le dijo a Jesús. Nicodemo se le acerca y le dice: sabemos que vienen de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si no viene de Dios. Y Jesús le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pregunta, ¿tiene que ver una con la otra? Jesús conocía el corazón de Nicodemo y sabía cuál era la necesidad de Nicodemo. Ahora Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Ahora, pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? Es interesante que la palabra arrepentimiento en la palabra de Dios es la palabra griega metanoia. ¿Saben lo que significa metanoia? Un cambio de pensamiento, un cambio de mente. Cada vez que usted lea la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es metanoia, es un cambio de mente. Jesús le está diciendo: necesitas nacer de nuevo. ¿Es o no es eso tener una segunda oportunidad para entonces hacer las cosas correctamente? ¿Cierto o no es cierto? Amén. Bueno, sí, porque tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se fue por la tangente y le dice, vamos a leerlo directamente. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En otras palabras, estoy muy grande, ya no tengo una segunda oportunidad entonces. Pero Jesús le hizo claro de que esto no es un asunto físico, literal, sino un asunto que espiritual. Versículo 5. Respondiendo Jesús digo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de ¿qué? ¿Fue más claro Jesús ahí, sí o no? El que no nace del agua y del Espíritu. Pregunta, ¿la palabra Espíritu ahí en su Biblia tiene letra mayúscula o minúscula? Está hablando entonces de una persona. ¿Está hablando de quién? Del Espíritu Santo. No es nacer espiritualmente, sino nacer de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ser una nueva persona ¿en quién? En el Espíritu Santo. Necesitamos ser transformados para entrar en el reino de Dios, ¿sí o no? Yo quiero que tú entiendas esto. Yo les dije algo ahorita. Cuando tú quieras ser perdonado, tú tienes que ir a Cristo Jesús como estás. Amén. Y como estás, Cristo te va a recibir. Amén. Pero como estás, no vas a llegar al reino de Dios. Yo necesito que llegue a Él. Y esto no es un invento mío, esto es bíblico. Cristo te acepta como estás, pero como estás, no vas a llegar al cielo. Cristo te acepta como estás para que el Espíritu Santo te transforme, para que puedas entrar. Fíjate que aquí dice Jesús, no dice no quiere entrar en el reino de Dios, dice no puede entrar en el reino de Dios.
¿Hace falta una transformación para entrar al reino de Dios? ¿Sí o no? Romanos capítulo 12, versículo 12, uno de mis versículos favoritos. No os conforméis a este ¿qué? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable ¿qué? Perfecta. ¿Cuántos quieren comprender, disfrutar, experimentar la buena voluntad de Dios en su vida? Necesitamos un arrepentimiento, necesitamos una transformación. ¿Sabes que la palabra transformación, cuando dice no os conforméis a este siglo, sino transformados, la palabra es metamorfosis? ¿Cuántos saben lo que es la metamorfosis? ¿Qué es una metamorfosis? Una transformación, cambio. Háblenme de algo que sufre metamorfosis. Todo el mundo me dice mariposas, rápido. ¿Cuánto les gustan las mariposas? ¿Creen que son bonitas? ¿Les gustaría coger una mariposa en su mano? ¿Han visto la mariposa antes de ser mariposa? Una oruga. Es un gusano. Me dicen, nada que ver una con la otra. Dos cosas, voy a decir varias cosas. Número uno, pregunta. ¿Se parece la oruga a la mariposa? No. En nada. Recuerden que Pablo está utilizando la palabra metamorfosis. El cristiano, cuando llega en las manos de Cristo Jesús, lo cambia. No es nada igual a lo que era antes. No podemos lograr el corazón. ¿Han visto personas que cuando usted lo ve dice, muchachos, después que llega Cristo Jesús, te dice, porque tú eres otra persona? ¿Es cierto o no, pastor? Vemos personas que cuando llegan a Cristo Jesús de corazón y el Espíritu Santo entra en esa persona, no es ni la sombra de lo que era antes. Segundo, ¿cuál es más bonito? ¿Después de ser mariposa o antes de ser mariposa? ¿A cuántos les gustaría tener una oruga en su mano? Sean honestos. ¿Cuántos agarrarían una mariposa? ¿Cuántos agarrarían la oruga? Hay mucha gente que está sobre el siglo. Pero es el mismo animal, ¿sí o no? ¿Verdad que uno está feo y el otro está qué? ¿Es más bonito cuando uno está en Cristo Jesús, sí o no? Sí. Esa transformación siempre va a ser ¿qué? Positiva. Ahora, cuando la mariposa es mariposa, ¿vuelve a ser oruga? No. Y esta es la diferencia de nosotros. Que sí podemos volver a ser oruga. Porque el que nos hace mariposa es Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. El que nos hace la transformación es el Espíritu Santo. Y una vez el Espíritu Santo sale de nuestra vida, perdemos esa transformación. ¿Podemos volver a hacer lo que éramos antes, sí o no? Sí. Ya mismo voy a hablar acerca de eso. Pero debe haber una transformación. Primera de Juan 1:9, ya lo leímos. Vamos de nuevo a Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no terminamos el versículo y vamos a terminarlo ahora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y yo doy gloria a Dios por esto porque Él no lo deja ahí. Después dice, y limpiarnos de toda maldad. No podemos gloria a Dios por eso. Una cosa es perdonarte y otra cosa es limpiarte. Te perdona y si te dice, estás perdonado, sigue así sucio como está, no hizo la obra completa. Pero cuando se hace la obra completa es cuando te limpia por el poder del Espíritu Santo. Cuando hay una transformación y esa transformación hace que el fango en el que te revolcaste antes ya no te llame la atención. ¿Puede cambiar tu gusto, sí o no? Pregunto. ¿Puede el Espíritu Santo cambiar tus gustos, sí o no? Sí. ¿Puede cambiar tu forma de pensar, sí o no? Sí. ¿Puede cambiar tus decisiones, sí o no? Sí. ¿Quiere hacer eso Dios en tu vida, sí o no? Sí. ¿Es necesario para ir al cielo? Sí. Si yo quiero entrar en el reino de Dios, yo necesito que esa transformación se haga en mi vida. Si todavía yo estoy luchando con cosas,
no van a entrar en el reino de Dios, familia. Necesitamos ir de rodillas y pedirle a Dios que nos transforme. Necesitamos pedirle a Dios que transforme nuestra manera de pensar. Ese pensamiento, familia, nosotros necesitamos erradicar de la mente ese pensamiento de Cristo me ama como yo soy y Él no me pide que cambie. No, yo creo que si Dios quiere que tú cambies. Sí, y no, Dios no te pide nada, sí te lo pide. Te lo pide no porque tú lo puedas hacer, sino porque Él es el único que lo puede hacer en ti. Pero el decir que, no, como ya estoy, yo puedo ir al cielo, ¿sabes qué? No, esa transformación ocurre antes de que Cristo venga. Necesitamos depender de Dios. Mensaje selecto, tomo 3, página 217. Sin el proceso transformador que puede venir solo por medio del poder divino. Escuchen, las tendencias originales a pecar permanecen en el corazón con toda su fuerza para forjar nuevas cadenas. Porque Satanás no quiere que tú comprendas la justificación por la fe como lo dice la palabra de Dios. Lo repito ahora. Porque sabe que si tú lo aprendes correctamente y lo aprendes como Él, va a perder su poder sobre ti. Miren lo que Él está escribiendo aquí. Mensaje selecto, tomo 3, página 217. Sin el proceso transformador que puede venir solo por medio del poder divino, las tendencias originales a pecar permanecen en el corazón con toda su fuerza para forjar nuevas cadenas. Escuchen esto. Para imponer una esclavitud que nunca podrá ser quebrantada por el poder humano. Y escuchen esto. Pero los hombres nunca podrán entrar en el cielo con sus viejos gustos, inclinaciones, ídolos, ideas y teorías. ¡Wow! No solamente no puedo entrar en el cielo con mis viejos gustos y mis viejas tendencias, mis ideas y mis teorías también tienen que cambiar. Familia, si no es un conforme así dice Jehová, entonces lo que yo tengo en mi mente son ideas humanas, no son ideas de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Pues ya mismo hablar un poquito más acerca de eso. Si no fuera necesario, entonces, Salmo 51, versículos 2 y 7, y el versículo 10. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un ¿qué? Un corazón limpio y renueva en mí un espíritu, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Puede hacer Dios eso en ti, en mí, sí o no? ¿Quiere hacer Dios eso en ti, en mí, sí o no? Sí, necesitamos que haya una limpieza de transformación. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu. ¿Por qué poder? ¿Por quién? Somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Pero necesitamos contemplar la gloria de Dios. Ahora pregunta, ¿cómo tú y yo contemplamos la gloria de Dios? ¿Dónde tú y yo contemplamos la gloria de Dios? Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad que, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan ¿qué? ¿Dónde tú y yo vemos la gloria de Dios? En la palabra. Necesitamos volver a la palabra de Dios para experimentar la gloria de Dios y poder ser transformados en eso que estamos estudiando. Si pasamos tiempo contemplando a Cristo Jesús, ¿en quién vamos a ser transformados? ¿En una imagen de quién? De Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo. Nueva criatura. Me encanta. Quiero que entiendan esto. No es una versión 2.0. ¿Me hago entender?
no es una versión 2.0 de ti, es una nueva criatura en Cristo. No es mejorar lo que puedes, es destruir lo que puedes para hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí, muchas de ellas son hechas ¿qué? Amén. ¿Cuántos dicen? Todas son hechas ¿qué? Ahora pregunta, Nicodemo, ¿era de la iglesia? ¿Era el líder de la iglesia? ¿Conocía la palabra de Dios? ¿Conocía la ley de Dios? ¿Necesitaban nacer de nuevo? ¿Necesitamos nacer de nuevo tú y yo? Sí, todos nosotros necesitamos nacer de nuevo. Ahora, me vino ese versículo de 2 Corintios, que tengo que estar en quién. Y esa es la cuarta condición. La primera condición es aceptar la muerte de Cristo Jesús como sustituto de nosotros. Número 2, confesar y arrepentirnos de nuestros pecados y creer en que Cristo nos perdona y que Dios nos perdona. ¿Cuál es la número 3? Un nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Cuarta condición. Yo voy a leer unos versículos. Voy a hacer una prueba con ustedes. Quiero la participación de todos. ¿Amén? Yo voy a hacer así. Y usted va a decir bien fuerte en Cristo Jesús. ¿Amén? Vamos a hacer una prueba. En Cristo Jesús. Son todos. ¿Amén? En Cristo Jesús. Se dio mejor. Okay. Ya están claros. Voy a leerlo rapidito. Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 8, 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es. Gálatas capítulo 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ni Dios, Filipenses 4:19. Ni Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siendo Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Todo lo que tú y yo podemos alcanzar lo vamos a alcanzar en Cristo Jesús. Si tú y yo nos separamos de Cristo Jesús, no vamos a ir al cielo. Punto. Nada de lo que hemos dicho, ninguna de las otras tres condiciones van a tener algún efecto si no permanecemos en el momento que tú y yo nos apartemos. Ni la muerte de Cristo nos va a salvar, porque necesitamos mantenernos en quién, en Cristo Jesús. En el momento que tú y yo nos apartemos, familia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, familia, es necesario permanecer en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Romanos capítulo 8, versículo 1. Este versículo es fácil. Ahora pues, ninguna. ¿Cuánto dijeron? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. ¿Cuántos quieren vivir sin condenación? ¿Cuántos quieren ser justificados? Necesitamos estar en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es estar en Cristo Jesús? El versículo 1 lo dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otro día hablamos de lo que es andar conforme al Espíritu. Pero quiero dejar claro esto. Necesitamos estar en Cristo Jesús para ser justificados. ¿Cómo tú y yo podemos estar en Cristo Jesús? Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en qué, serías verdaderamente. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente discípulos de Jesucristo? Mira, necesitamos volver a la palabra de Dios. Mencionar algo.
ahorita en la escuela sabática, el hermano que estaba dando la clase mencionó algo muy importante. Así que las personas que están siguiendo ideas erróneas la están siguiendo porque no están estudiando la palabra de Dios. Por eso dicen eso. Porque si estudiaran la palabra de Dios, estarían en el camino que correcto. Esto es para meditar, familia. Pensamos a veces que la gente fuera de esta iglesia son que no estudian la Biblia. Y por eso están cometiendo errores. Mi pregunta es, ¿nosotros estamos estudiando la Biblia? Esto es para meditar. Estamos permaneciendo en Cristo Jesús estudiando la Biblia, porque déjenme decirles algo, familia. El tener el nombre adventista del séptimo día no es lo que me justifica. El que yo esté aquí en la iglesia no me dice que estoy en Cristo Jesús. De hecho, Jesús dijo claramente que en el tiempo final va a haber gente que va a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y hasta profetizamos. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? No os conozco, apartados de mí. Por tanto, familia, el pensar que yo estoy aquí no me hace discípulo de Jesucristo, ni siquiera me hace una persona que está en Cristo Jesús. No pensemos que estamos mejor que los de afuera si no estamos estudiando la palabra de Dios. Porque la realidad es que aquí adentro también estamos faltos de ir a la palabra de Dios. Pastor. Pastor, usted tocó un punto sensitivo porque ese es otro de mis temas favoritos. Y si yo me pongo a hablar de las 10 vírgenes ahora, va a ser una hora más. 5 tienen la serie, 5 la tienen. Quizás 5 que no la tienen tan aquí. Ahora lo que tengo que hacer es sacar de arriba, buscar que fortalece el aceite. Amén. Ese aceite representa a quién? El Espíritu Santo. Amén. Familia, necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos encender la lámpara. Lámpara es a mis pies que. ¿Cuántas? No voy a entrar a 10 vírgenes, pero rapidito. ¿Cuántas vírgenes pertenecen a la iglesia? ¿A 10? ¿Cuántas vírgenes tenían Biblia? ¿Cuántas vírgenes tenían Biblia? La lámpara. ¿Cuántas lámparas tenían aceite? Las 10. Lo que pasa es que 5 tenían que aceite extra. Buscaron del Espíritu Santo verdaderamente, se llenaron del Espíritu Santo. Familia, tú y yo necesitamos regresar a la palabra de Dios. Jesucristo fue bien claro: el que no permanece en la palabra no es verdaderamente mi discípulo. Más directo todavía, 1 Juan, capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. ¿Cuál es la condición para permanecer en Cristo Jesús? Necesitamos volver a la palabra de Dios. No es tiempo de estar dejando llevarnos por ilusiones, no es tiempo de dejarnos llevar por ideas, no es tiempo de dejarnos llevar por prejuicios, es tiempo de vivir conforme aún así dice Jehová. Y solamente así podemos estar seguros de que estamos en quién, en Cristo Jesús. Juan capítulo 15 versículo 10 dice Jesús: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en ¿qué? En su amor. Para tú y yo poder permanecer en Cristo Jesús es vivir una vida conforme a la palabra de Dios y a la obediencia. Amén. Yo lo vivo conforme, aún así dice Jehová, y dejando mi voluntad para seguir la voluntad de Dios, entonces no estoy en Cristo Jesús. Pero voy a dejarle con unas últimas 2 citas. Dios nos cuida. El 6 de abril, párrafo 5. No se sienten en la cómoda silla de Satanás,
Y no digan que de nada valen nuestros esfuerzos, que no pueden dejar de pecar y que no hay poder en ustedes para vencer. ¿Escucharon esas citas? Esa parte. Pensar que yo no puedo dejar de pecar y que yo no puedo vencer al pecado es sentarme en la silla cómoda de Satanás. Y sigue diciendo, no hay poder en ustedes cuando están alejados de Cristo, pero tienen el privilegio de tener a Cristo morando en su corazón por fe, y Él puede vencer el pecado en ustedes cuando cooperen con su esfuerzo. ¿Hay victoria para el cristiano, sí o no? Sí. Porque cuando Cristo está en tu corazón, ¿cuántos quieren que lo que dice Gálatas 2:20 sea una realidad? Ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. ¿Cuántos quieren que eso sea realidad? ¿Cuántos quieren que de verdad ya usted no viva, sino que Cristo sea que vive en usted? Pregunta, ¿qué es decir que Cristo vive en mí? Que mis acciones, ¿quién las va a tomar? ¿Quién va a actuar a través de mí? Jesucristo, ¿cierto o no es cierto? Pregunta, cuando Cristo vive en mí, ¿puedo hablar como Cristo habló? Y temor ahí. Pregunta, cuando Cristo vive en mí, ¿puedo hablar como Cristo habló? Cuando Cristo vive en mí, ¿puedo actuar y hacer los actos que Cristo hizo, sí o no? Oye más fuerte. Ok, cuando Cristo vive en mí, ¿puedo amar como Cristo amó? ¿Sí o no? Piense a qué nivel amó Jesucristo. ¿Puede usted amar como Cristo amó? Solo si Cristo vive en mí. Fue a la última. Sí, piénselo. Si Cristo vive en mí, ¿puedo obedecer como Cristo obedeció? Sí. Él en nosotros. Que siempre conforme a Cristo Jesús y manifieste el valor de su conocimiento, pero no el detalle de Jesús. No. Por eso es que digo, es en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que la cita dice que tenemos que estar en Cristo Jesús para que podamos tener victoria sobre ¿qué? Sobre el pecado. ¿Puede haber victoria sobre el pecado, sí o no? Sí, en Cristo Jesús, porque es Él el que lo hace. Pero Gálatas capítulo 2 versículo 20, que dice ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, comienza de una manera: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Hasta que no crucifica el yo con Cristo Jesús, Cristo no puede vivir en mí. ¿Cuánto quieren que Cristo viva en usted? Amén. Entonces necesitamos, familia, crucificar el yo. Necesitamos entregar nuestra vida, que todos tenemos entregar nuestra vida completamente a Cristo Jesús, para que entonces Él viva en mí. Jesús no solamente quiere tener la victoria Él del pecado tuyo, Él quiere hacerte a ti victorioso del pecado. ¿Podemos tener victoria sobre el pecado, sí o no? Sí, pero solamente cuando estamos en Cristo Jesús. No deben ser cartas muertas, sino cartas vivas que testifiquen ante el mundo que Jesús puede salvar. Vamos a hacer un derecho. Por último, mensaje secreto, tomo uno, página 447. Todo el que tiene un sentido claro de lo que significa ser un cristiano se purificará de todo lo que lo debilita y lo contamina. Todos los hábitos de su vida serán puestos en armonía con los requisitos de la palabra de verdad. Y no solo creerá, sino se ocupará de su salvación con temor y temblor, al paso que se somete a la acción modeladora del Espíritu Santo. ¿Puede Dios salvarnos, sí o no? ¿Puede Dios transformarnos, sí o no? ¿Podemos permanecer en Cristo Jesús para ser justificados? Sí, necesitamos permanecer en Cristo Jesús para ser justificados. Pero ese poder sobre el pecado solamente viene de Dios. Amén. Tú y yo no podemos hacerlo, porque no podemos hacerlo. Pero eso no significa que sin Cristo, que con Cristo no podamos hacerlo. Con Cristo sí se puede hacer. Primera de Juan 2, ahora sí termino con esto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Ahora, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuáles son las 4 condiciones para la justificación por la fe? Número 1,
Aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, el sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús. Número 2, confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de ellos y creer que Dios nos perdona. Número 3, nacer de nuevo, un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Y número 4, permanecer en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos ser justificados? Familia, Dios ha hecho todo lo necesario para que tú y yo podamos ir al cielo. Ahora está en nuestra parte. Como dice, la cancha está. Yo le estaba diciendo, la bola está en qué. Necesitamos depender de Dios. La victoria está centrada. No sigamos derrotados por el pecado. Seamos victoriosos en Cristo Jesús. Dependamos de Él y Él te va a dar la victoria. ¿Cuántos desean pedirle, Señor, dame la fuerza, la voluntad para hacer cambios en mi vida y dejar que el Espíritu Santo me transforme y yo pueda permanecer en ti? ¿Cuántos desean pedirle? Vamos a ponerlo en pie. Querido Padre que está en los cielos, alabamos, glorificamos tu nombre y te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por la hermosa oportunidad que nos has dado de estar en tu presencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el mensaje que recibimos a través de la palabra, Padre. Ayúdanos a permanecer en ella y para permanecer en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias por el trabajo que hace con cada uno de nosotros para transformarnos. Te pedimos, Señor, que llene nuestra vida con tu Espíritu Santo y que podamos ser transformados completamente en la imagen de Cristo Jesús. Amén. También te queremos pedir, Padre, te queremos dar gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor, por el trabajo que está haciendo hoy en el santuario celestial y por la esperanza que tenemos de que nuestro nos regresará para cumplir lo que nos prometió, de llevarnos con Él para vivir contigo. Queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo mora en nuestra vida, transforme y quite todo lo que tenga que quitar y ponga lo que tenga que poner. Bendice esta iglesia, Padre. Todo lo que nos hemos puesto de pie, lo estamos haciendo, diciendo y declarando que nosotros no hay poder ninguno para cumplir estas cosas. Por lo tanto, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el poder y la voluntad para que eso pueda ser una realidad. Danos la victoria sobre el pecado. No queremos que el enemigo tenga más parte en nuestra vida, Señor. Queremos romper que esas cadenas se rompan completamente, pero solamente no podemos hacer eso. Te rogamos, Señor, también una bendición por esta iglesia, por el pastor, por cada líder, Padre, por cada persona que está aquí presente. Aquellos que no pudieron estar también alcanzan tu misericordia, Señor, y que ellos puedan sentir tu presencia donde ellos estén. Gracias, Señor, por tus bendiciones continúan con nosotros durante este sábado y todos los días de nuestra vida. Porque te lo pedimos no por méritos nuestros, sino por los méritos de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. A quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. 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 Feliz sábado. Amén.